¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario de la filosofía de Adam Smith. Smith es un gran filósofo escocés, nació en el año 1723 y murió en 1790. Falleció a los 67 años. Podemos decir que fue un gran amigo de David Hume durante una serie de años, hasta la muerte de David Hume en el año 1776, por causa probablemente de un cáncer estomacal. Se compartieron muchas ideas entre los dos grandes filósofos, como fue David Hume, el creador del empirismo británico, y el propio Adam Smith, que realmente le explicaba también sus ideas a Hume, y ambos desarrollaron una gran amistad. Se puede decir que las dos obras principales, a mi juicio, por lo menos, de Adam Smith son Teoría de los sentimientos morales, un tratado de ética filosófico que fue publicado en el año 1759, que le dio la fama a Adam Smith y que tuvo muy buena acogida del público lector, y también una obra de economía, La riqueza de las naciones, del año 1776, que realmente supuso un antes y un después en el desarrollo de la economía moderna. Fue una de las grandes obras de los inicios de la economía a finales del siglo XVIII. En este vídeo lo que haré será comentar una selección de textos, unos cuantos textos, que están tomados de un libro de Ediciones del Orto, publicado con una introducción explicativa de la filosofía y la economía de Adam Smith de Manuel Montalvo. Realmente está dentro de una biblioteca filosófica en la que están estos libros, y realmente lo que voy a hacer es dar mis propios comentarios sobre algunas frases del propio Adam Smith. En ese sentido voy a comenzar por el texto 8 del libro, que está en la página 64, que en realidad trata sobre, digamos, la rapacidad natural del hombre, que Hobbes, ese gran filósofo británico también, considera la razón de la vida del hombre en sociedad. Smith enfrenta la virtud o la bondad como principio de la vida humana compartida. En ese sentido, yo podríamos decir que estoy más de acuerdo con los planteamientos de Hobbes de que la sociedad es la guerra de todos contra todos y el hombre es un lobo para el hombre, etcétera, más que con explicaciones de otro tipo que consideren que la simpatía y la bondad son los que conforman la sociedad humana, porque yo creo que hay que partir de la experiencia de la maldad humana, aunque por supuesto puede haber muchísimas personas que sean buenas y se comporten bien, pero hablando de forma general, considero que es inapelable o que es realmente irrefutable, para ser más precisos, que la maldad humana se impone en sociedad de una manera muy clara y muy evidente, sobre todo a través de un individualismo feroz que existe en la realidad social de las personas, en definitiva en la vida social. En cualquier caso, voy a comentar este fragmento frase a frase. Escribe Adam Smith: no todos los que explican el principio aprobatorio por el amor a sí mismo lo hacen de la misma forma, y hay bastante confusión e inexactitud en los diversos sistemas. Efectivamente, el amor a sí mismo puede ser entendido de múltiples formas, pero realmente también las interpretaciones son diversas. Y sigue escribiendo Adam Smith: según Mr. Hobbes y muchos de los que le siguen, el hombre se ve impulsado a refugiarse en la sociedad no por ningún amor natural a sus semejantes, sino porque, faltándole la colaboración de los otros, es incapaz de subsistir holgadamente y al abrigo de todo peligro. En efecto, no solamente Hobbes, sino otros pensadores también sostienen estos planteamientos, y me parecen realmente muy adecuados, porque ciertamente la creación del Estado, el contractualismo político, el surgimiento de los estados políticos, sirve precisamente para proteger los derechos de las personas, porque de otra forma son asaltados y pisoteados por los demás, porque al final los fuertes se imponen sobre los, entre comillas, aparentemente débiles, y eso no debería suceder nunca, porque tiene que haber unos derechos iguales para todos, y que eso forma parte de la convivencia. Y en un estado de naturaleza se impone la ley del más fuerte, por lo tanto es absolutamente necesario que surja un estado político con gobernantes, con jueces, con leyes, con sistemas legales y sobre todo también con fuerzas del orden. Y de esa manera se consigue reducir muy considerablemente el caos en la sociedad
y la violencia en la sociedad, aunque esto no significa que un Estado político sea la solución de todos los males de la sociedad, ni tampoco de la violencia, pero sí disminuye la intensidad y la cantidad de violencia que hay a nivel social cuando realmente se pasa de un estado de naturaleza a un estado social de derecho o a un estado político, en cualquier caso. Por supuesto, hay que considerar que en el siglo XVII, por ejemplo, existía el estado absolutista, que era, diríamos, la manifestación del poder absoluto de los reyes. Podemos ver el caso, por ejemplo, de Luis XIV y de otros reyes. Y en ese sentido, pues realmente estas cuestiones hay que tenerlas presentes a la hora de comentar lo que plantea el propio Adam Smith también en relación con la virtud y la bondad humanas expresadas a nivel social. En cualquier caso, pues sigue diciendo el propio autor, Adam Smith, que estoy comentando. Por este motivo, dice Smith, la sociedad se convierte en una necesidad para él, y cuanto propendan al sostén y bienestar sociales es considerado como cosa que remotamente fomenta su propio interés. Por lo contrario, todo aquello que amenaza con perturbar o destruir la sociedad lo considera en cierto sentido dañino y pernicioso a sí mismo. Efectivamente, porque es de lo que se trata, de fomentar el interés y el bienestar general de toda la sociedad, no de una parte privilegiada que impera o que tiene más poder que el resto y que condiciona la vida de los demás a los intereses de los más ricos, de los más fuertes, etc. En ese sentido, pues luego también dice el propio Adam Smith, la virtud, en este sentido hay que entenderla como bondad, buen comportamiento, buena conducta, para que se entienda mejor. La virtud, dice, es el gran sostén y el vicio, el gran perturbador de la sociedad humana. Sí, esta es una declaración genérica, una explicación muy amplia. El vicio hay que entenderlo como la maldad, el robo, la injusticia, la violencia, la agresividad, que emplean muchas personas para conseguir sus fines o propósitos a costa de los demás. Y eso pues realmente es algo censurable, la utilización del vicio para conseguir los fines propios. Y sigue escribiendo Adam Smith. La primera, se entiende la virtud, la bondad, por lo tanto es aceptable, y el segundo dañino para todos los hombres. En eso está de acuerdo el propio Adam Smith, puesto que de la una prevé la prosperidad y de otro la ruina y confusión de todo lo que tan necesario es para la comunidad y seguridad de la existencia. Por lo tanto, está reconociendo que hay que pues controlar los vicios de las personas siempre que atenten contra la seguridad y los bienes de los demás. Por supuesto, puede haber vicios particulares que afecten a la propia persona y que no repercutan negativamente en las vidas de los demás, en la libertad de los demás. Y en ese sentido, hasta cierto punto, son, diríamos, aceptables o no censurables en sí mismas, porque cada uno es dueño de su propia vida, cumpliendo las leyes, y en consecuencia eso se podría más o menos aceptar, aunque también desde una interpretación, digamos, más profunda, si resulta que muchos ciudadanos, muchas personas, se comportan de forma excesivamente negativa, incluso para sí mismos, porque desprecian la salud propia, pues eso también puede ser una carga para el Estado, porque tiene que desarrollar un sistema sanitario más potente, precisamente porque las personas no se cuidan suficientemente o abusan de su cuerpo, de su mismo cuerpo, o diríamos que no tienen pues, un respeto a las formas mínimas de higiene o las formas de higiene que son más adecuadas para mantener la salud y para prolongar la vida. Por lo tanto, eso también podría ser sometido a discusión. Pero bueno, en líneas generales se puede decir que los vicios se consideran, a mi juicio, si perjudican a los demás. Si no perjudican a los demás, pues podrían ser, diríamos, tolerados bueno, no perseguidos, por decirlo de otra forma. Además de este texto octavo, quiero comentar también el texto 10, que está en la página 66 del libro, y que trata del tema del concepto de virtud en el sentimiento de simpatía. Y de hecho, pues hace el propio Adam Smith una integración de lo virtuoso con lo propio de la simpatía. En ese sentido voy a comentar esta página frase a frase para dar mis propias consideraciones al respecto.
Escribe el propio Adam Smith: por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga a no ser el placer de presenciarla. Realmente el propio Smith tiene unas grandes dotes de psicólogo y pues se nota en esta frase simplemente que percibe psicológicamente las conductas de los demás de forma muy acertada, y es verdad que hay un sentimiento de fraternidad, de simpatía que está presente en muchísimas personas en la sociedad, y eso él lo nota y lo observa, y así lo expresa en esta frase, porque independientemente de que la felicidad de los demás sea necesaria para nosotros o no lo sea, aunque no lo sea, eso parece que nos produce un cierto placer, una cierta satisfacción ver a los demás alegres, satisfechos con su vida, porque eso diríamos que nos hace sentir mejor, y eso es lo que viene a expresar esta frase. Por otra parte, esto significa que Smith es un agudo observador de las costumbres humanas, y en ese sentido así lo refleja esta frase. Y sigue escribiendo Adam Smith: de esta naturaleza es la lástima o la compasión, emoción que experimentamos ante la miseria ajena, ya sea cuando la vemos o cuando se nos obliga a imaginarla de una forma vívida. Efectivamente, diríamos que hay un vínculo muy claro entre la lástima, la compasión y, diríamos, el sentimiento de simpatía hacia los demás. Porque si sentimos compasión por los demás es porque simpatizamos con ellos, porque empatizamos, podríamos decir también, con las circunstancias de la vida de los demás, sobre todo los que están más cerca de nosotros o a los que podemos observar de forma más próxima. En ese sentido, incluso pues la imaginación nos hace representarnos problemas de determinadas personas que están en la pobreza o en la marginación, y eso nos hace sentir dolor. Por lo tanto, diríamos que la bondad está presente en ese tipo de planteamientos de valoración de la vida de los demás, sobre todo cuando sufren o son perseguidos con actitudes violentas hacia ellos, etc. En ese aspecto, eso es algo, yo creo que evidente e indiscutible. Y sigue escribiendo Adam Smith: el que a menudo el dolor ajeno no haga sufrir, repito, el dolor ajeno no haga sufrir, es un hecho no demasiado obvio, que no requiere de comprobación, porque este sentimiento, al igual que todas las demás pasiones de la naturaleza humana, en modo alguno se limita a los hombres virtuosos y humanos, aunque posiblemente sean estos los que lo experimenten con la mayor exquisita sensibilidad. Realmente, pues aquí se ve también la agudeza de análisis del propio Adam Smith, porque es cierto que realmente, por simple observación, vemos que hay personas que no se compadecen de los demás, y pues realmente eso sucede incluso a veces con personas que supuestamente son más humanas, aunque generalmente, si fueran muy humanas, sí sentirían dolor ante el sufrimiento de los demás. Pero realmente el mismo Smith remarca que los hombres más buenos son los que más sienten el dolor de los demás, precisamente porque tienen una alta sensibilidad. Son personas de alta sensibilidad, podríamos decir. En consecuencia, pues a continuación, en este fragmento de la teoría de los sentimientos morales, pues el mismo Adam Smith afirma claramente que la imaginación sirve para suponer cómo pueden ser las vidas de otras personas cuando sufren distintas penas o padecimientos, y en ese sentido podemos empatizar con ellas. Eso es algo incuestionable, a mi juicio. En el texto siguiente que quiero comentar, pues también está tomado de la teoría de los sentimientos morales y trata de la aprobación o desaprobación de la conducta social, que depende de la existencia de reglas morales que, según Adam Smith, se derivan de la experiencia. En ese sentido, pues diríamos que también hay unas conexiones e influencias entre Adam Smith y David Hume. David Hume, como sabemos, sostuvo el emotivismo moral, porque para él la moral, para Hume, no se basa en la razón, sino que se basa en los sentimientos. Consideramos que una conducta la aprobamos sentimentalmente, emocionalmente, y consideramos que es correcta, que es válida.
si nos sienta mal esa conducta es que es mala, es negativa. Por lo tanto, podemos decir que la experiencia de los sentimientos es lo que nos da, diríamos, la certeza de que una conducta es buena o mala, pero no la razón. En cualquier caso, quiero comentar pues, algunas partes de este fragmento de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Dice el propio Adam Smith, o escribe: algunas acciones de los otros escandalizan todos nuestros sentimientos naturales. Advertimos que todos los que nos rodean manifiestan igual aversión, o igual aversión, podemos decir, por tales actos. Esto de nuevo confirma y hasta agrava nuestro sentido de su deformidad. En efecto, hay conductas que simplemente con observarlas, con verlas, sin necesidad de realizar ningún análisis basado en la razón, nos damos cuenta de forma inmediata, de forma intuitiva, que son malos comportamientos o muy malos comportamientos. Por lo tanto, realmente, pues siendo simplemente algo observadores de la sociedad humana, nos damos cuenta de todo esto. Otros actos, por el contrario, como señala Adam Smith, provocan nuestra aprobación y de todos cuantos nos rodean oímos la misma y favorable opinión. Diríamos que aquí la moral es como si fuera una cuestión de sentido común ante actos de robo, de crímenes, etcétera, actos muy graves, pues todos nos ponemos de acuerdo en que son actos negativos, actos reprobables, etcétera. Y desde la perspectiva de Adam Smith, así es como se forman las reglas generales de la moralidad. En ese sentido, pues diríamos que las conductas morales dependen de reglas morales efectivamente que derivan de la experiencia, de la buena experiencia y del sentido común aplicada a la experiencia o aplicado a la experiencia. En ese sentido, podemos decir que esto es algo evidente y pues forma parte también de lo que pensaba, en cierto sentido, David Hume, y por eso hay una similitud entre la ética de Adam Smith y la ética de David Hume. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.